Las personas que se encuentran privadas de su libertad cuentan con derechos previstos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, entre ellos el de un trato digno, atención médica, alimentación, agua, saneamiento, visitas y también reinserción social. Esto según lo que señala también los nuevos derechos de ejecución penal. Pensemos que a través de la educación, del deporte y de la capacitación para el trabajo, se debe lograr el que realmente las penas sirvan para reinsertar a la persona a la sociedad, que es el fin último de la pena. Entonces, dentro de estos derechos que consecuentemente surgen para el sentenciado, está el de tener una capacitación para dedicarse a un oficio, el poder trabajar aún dentro de la prisión, el derecho a realizar deporte, a tener asistencia educativa. Son muchos derechos que se conjugan para lograr la reinserción. Entre otras cosas, podemos hablar que tienen que tener un derecho a la salud, derecho a una alimentación adecuada. En fin, son muchos derechos que deben de cumplirse para que pueda reinsertarse a la sociedad. Este derecho de ejecución penal señala que un juez especialista en la materia, es decir, un juez de ejecución, podrá sustituir, modificar o declarar extintas las penas de acuerdo a requisitos establecidos en la ley. Con la reforma constitucional, al juez ya no solamente le corresponde la aplicación de la pena, sino que le corresponde el verificar durante su duración y hasta su extinción, el estar pendiente de que se cumpla correctamente la pena. Por eso hablamos de una judicialización de la pena. Tiene que ver la reinserción social de la persona, pero también la judicialización de la pena, porque será al juez de ejecución a quien le corresponda velar porque todas las incidencias que se den desde que causa ejecutoria la sentencia y hasta que se cumpla con la sanción, se lleven a cabo debidamente, es decir, también con un debido proceso dentro de la extinción de la pena. ¿Quiénes tienen derecho a una modificación de la pena y a ser reinsertado en la sociedad? ¿Cuál es el papel de los defensores públicos federales en la protección de estos derechos? Hoy vamos a platicar con una defensora pública federal sobre este tema. Bienvenidos. Está conmigo aquí en el estudio de Te Defendemos Gabriela Prado Garcés. Ella es defensora pública federal en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Gracias por invitarnos. El tema del programa es el nuevo derecho de ejecución penal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este nuevo derecho? Este nuevo derecho viene a colación por la reforma constitucional del 2008 y del 2011, en que nos abre un panorama muy importante para todas las personas que ya han sido sentenciadas porque cometieron algún delito. Como bien sabemos, hay sentenciados que van a estar en libertad porque hay ciertos sustitutivos penales, que el delito no fue tan grave, que repararon el daño y que ellos pueden estar perfectamente en libertad. Pero hay otras personas que, siendo sentenciadas, la única manera de pagar esa pena que les están imponiendo es privada de la libertad. En estas reformas se está pugnando porque estas personas se les sean respetados todos sus derechos fundamentales. Por el hecho de haber cometido un error o haber cometido un delito y que se les sancione, no quiere decir que son personas que no merecen respeto, que son personas que no tienen una dignidad humana. No, al contrario, precisamente eso es de lo que se trata con este nuevo derecho de ejecución, que haya autoridades que estén facultadas para regular todo este proceso, toda esta parte del procedimiento, ¿no? Bien, recordar nada más, derivada de esta reforma es la del 2008, que es la de la reforma penal, y 2011 de derechos humanos, ¿no? Así es. De ejecución de penas, ¿ya existe alguna reforma, alguna ley? ¿En qué momento estamos? Bueno, actualmente no se han podido poner de acuerdo las autoridades o a quien le corresponde legislar en este sentido. Tenemos que en el Senado de la República existe una miscelánea como la fiscal, pero penal, y ahí están en discusión varias leyes. Hay una comisión judicial en la que se está llevando a cabo esta
este debate, esta discusión, todavía no se ponen bien de acuerdo. Le repito, como estamos ya en un ámbito de proteccionismo a los derechos humanos, pues hay ciertos grupos que quieren que permanezcan las condiciones como están ahora o nada más variarlas un poquito, pero hay otros grupos como de protección a derechos humanos que están pugnando porque haya un irrestricto respeto a los derechos humanos. Entonces, aún no tenemos una ley que nos rija. Todavía estamos regidos en este ámbito por el Código Penal Federal. Inclusive el Código Nacional de Procedimientos Penales como que dejó hasta la imposición de la pena y demás, y lo demás lo dejó fuera, precisamente porque tiene que haber una ley que rija toda esta etapa ya de la ejecución. Aunque el Consejo de la Judicatura ya cuenta con juzgados especializados en esta materia, ¿no? Sí, así es. A raíz de la reforma, el Consejo se preocupó por ya empezar a implementar este tipo de juzgados. Sin embargo, ellos están trabajando conforme a acuerdos que ha emitido el propio Consejo. Bien. Y van regulando las funciones que tiene cada uno de estos juzgados. Actualmente nada más tenemos 3 juzgados que están actuando ya en ejecución penal. Hablando de esta protección de derechos, ¿cuáles pueden ser los derechos humanos que cuente una persona que está privada de su libertad? Bueno, las personas privadas de libertad tienen todos los derechos humanos que tenemos toda la sociedad. Por ejemplo, los más importantes, pues estaríamos hablando del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a una libre autodeterminación, a la libertad de culto, derecho a la salud, derecho a la educación. Cuando la persona es sentenciada y va a tener que estar privada de la libertad, sus derechos se van a restringir, obviamente, pero solamente se van a restringir los que hablen de la libertad deambulatoria. Ellos, por esas circunstancias, van a tener que estar en una institución, pero no así se les van a limitar los demás derechos. Precisamente la Constitución está señalando en su artículo 18 que deberán tener acceso al trabajo, la educación para el mismo, a actividades recreativas, al deporte y a la salud. Entonces, básicamente, alrededor de esos derechos fundamentales que se les deben seguir respetando, giran todos los demás. Si estamos diciendo que tienen un derecho a la salud, pues conllevaría a lo mejor un derecho a una alimentación correcta, a tener acceso a agua potable, a tener acceso a medidas higiénicas, ¿no? Todo eso conllevaría al derecho a la salud, por ejemplo. Y se habla también de un derecho de modificación de la pena o de reingresar a la sociedad, ¿no? Pero esto se lo quiero preguntar a nuestra invitada después de esta primera pausa. En un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Licenciada Prado, en esta parte del programa le presentamos a nuestros invitados un sondeo y en esta ocasión el equipo de Te Defendemos salió a la calle a preguntarle a la gente si alguien que estuvo en prisión tiene derecho a ser reinsertado en la sociedad. Vamos a ver lo que nos contestaron. Si se demuestra que no es culpable de lo que se le acusa, pues no tiene por qué rechazarlo la sociedad. Al contrario, debe aceptarlo. Tiene derechos como ser humano, y dignidad y ganas de volver a trabajar, y tiene derecho. Se le debe dar una segunda oportunidad, porque si no, de otra manera lo van a obligar otra vez a delinquir, ¿verdad? Y nunca se va a volver, ¿cómo podríamos decir? A volver a reiniciar en la sociedad. O sea, se le van a cerrar todas las puertas y eso lo va a obligar otra vez a delinquir.
Es difícil porque la verdad la educación son los valores que se tienen desde pequeño y se quedan grabados y pues es difícil hacer un cambio, pero pues sí es posible. Porque pues hay veces de que recapacitan, pues y hacen algo mal, yo digo que también tienen el derecho a reubicarse hacia la sociedad, porque pues pueden arrepentirse y ya no volver a hacer lo que han hecho. Porque es un ser humano nada más, con eso nada más. Eso es suficiente, que tenga derecho a restablecer su vida, si no como era antes, al menos lo más cercano a eso, ¿no? Hay algunos programas dentro de las clases, de las cárceles, que a eso se refieren, reintegrar a la gente ya con ciertos oficios, o hay mucha gente que incluso se logra recibir en la cárcel como licenciados en alguna área, y precisamente para que se reintegren en la sociedad. Licenciada, reingresar, reinsertar, readaptar, ¿cuál es el término correcto? En la actualidad, el término correcto es reinserción social. Van a reinsertar a la persona a la sociedad. Pero ahí quiero hacer una aclaración. A lo largo de la historia ha habido una evolución constitucional respecto a la manera de catalogar qué es lo que se le va a hacer a una persona que cometió un delito. En la Constitución de 1917, se hablaba de regeneración. Por lo tanto, la persona que había cometido un delito era tratada como si estuviera degenerada, como si estuviera enferma, como si estuviera fuera de lo normal. Y por eso se hacía todo un tratamiento para tratar de regenerarlo, entendiéndolo como una recuperación, como que la persona ya estaba, como que era una enmienda, ¿no? Para que entendiera que no era bueno delinquir. Después hubo una reforma constitucional en 1964-65, que se sustituyó el término de regeneración por el de readaptación, que es el que hasta casi hoy en día se estaba manejando. En este término también tenemos condiciones muy específicas. En la readaptación lo que se buscaba era darle un tratamiento. Otra vez había un elemento volitivo ahí de la psique del sentenciado, que se trataba de modificar, que se trataba de componer. Bien. ¿Sí? Y por eso había tratamientos técnicos progresivos que se les iban dando en prisión, y si no cumplía con ese tratamiento, o si a lo largo del tiempo y le hacían unos estudios de personalidad y se llegaba a la conclusión de que no estaba readaptado, la persona no podía salir antes, tenía que cumplir su sentencia. Aquí las autoridades aprobaban o reprobaban un programa de tratamiento, ¿sí? Y todo esto tenía su fundamento en un derecho penal de autor. Si la persona era la segunda vez que había cometido un delito y era sentenciada, iba a ser tratada de diferente manera que si fuera la primera vez. Todo esto, si lo tomamos en cuenta como un todo, podemos ver que es un poco discriminativo, un tanto el señalar a la persona y decirle: tú estás mal de tu psique y por eso delinquiste y tienes que ser objeto de un tratamiento, y vamos a aprobar o vamos a reprobar si pasaste o no el programa, y se va a tomar en cuenta si ya cometiste varios delitos anteriormente, o si vas a va a ser propicio a seguir delinquiendo. Entonces todo esto viene a resultar ahora violatorio de los derechos fundamentales de las personas. Recordemos, y como decían en la consulta que se hizo, somos seres humanos, todos somos seres humanos, y a lo mejor por algún error o por alguna circunstancia que los llevó a delinquir, son acreedores a una sentencia. Pero la sentencia no debe ir más allá. La sentencia es estar privado de la libertad el tiempo que el juez vaya a determinar, y si es posible salir antes, pero no se tiene que extender la pena, el castigo. El castigo nada más es eso, restringirles de la libertad y de algunos de los derechos que tienen afuera, pero respetándoles todos los demás. No tienen por qué denigrárseles en las prisiones, no tienen por qué obligarlos a tomar determinados cursos o entrar a determinados talleres que a ellos ni siquiera les interesan. Por eso ahora, con la reforma constitucional, se habla de reinserción. Y la reinserción la vamos a tomar como libertades plenas.
¿sí? Libertad de ejercer sus derechos dentro de la prisión, claro, bajo el régimen jurídico que va a regir. Bien. Y ahí se va a cumplir con un plan de actividades, ¿sí? No con un programa de tratamiento. Ese plan de actividades puede estar sujeto a la gobernabilidad, sí, pero también dentro de lo posible a tratar de satisfacer las necesidades que tenga cada persona o de los intereses que tenga y dejarlo con una libre autodeterminación aún estando en prisión. Si a lo mejor tenemos una persona que es escritor, bueno, no, pues tú porque estás en prisión no vas a poder seguir desarrollando tu afición y a lo mejor hasta su profesión. Ahora vas a tener que dedicarte a hacer cuadros de madera, porque ese es el taller que tenemos aquí. No, de eso es de lo que se trata ahora, de respetar los derechos de esa persona. A esa persona se le va a restringir solamente en cuanto a su libertad de ambulatoria y bueno, a votar, a ser votado por un tiempo. Pero estando en prisión, de lo que se debe tratar es de que se respete su autodeterminación y ellos elijan y ellos puedan tener acceso a seguir desarrollando la actividad que ellos acostumbran a hacer. Bien. Y este derecho, esta reinserción tiene su fundamento en el derecho penal de acto. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a tomar en consideración desde que se está siguiendo el proceso hasta la ejecución también, el hecho de que se va a sentenciar, se va a castigar o se va a restringir de la libertad por ese hecho delictivo que se cometió. Muy bien. No por los anteriores, ni vamos a estar presuponiendo que la persona va a seguir delinquiendo en el futuro. Muy bien. No, nada más por el acto en sí que llevó a ese proceso y a esa sentencia condenatoria. Muy bien. ¿Y cuál es el papel de los defensores públicos en la protección de este derecho? Se lo voy a preguntar a nuestra invitada en el tercer bloque del programa. No te vayas, en un instante. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Licenciada, ahora quiero invitarla a ver algunas consideraciones que podría contener la Ley de Ejecución de Penas. Vamos a verlas. Los requisitos que establece el artículo 117 de la Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales para el goce de libertad preparatoria son que haya observado buena conducta participando en las actividades y demás programas establecidos por la autoridad penitenciaria, haber cometido un delito por primera vez, que de acuerdo a sus exámenes se presuma que se encuentra socialmente reinsertado y en condiciones de no volver a delinquir, compromiso a reparar el daño sujetándose a las medidas establecidas, que resida o no resida en el lugar determinado informándole a la autoridad su cambio, que durante el plazo establecido por el juez acredite un modo honesto de vivir, no abusar de bebidas embriagantes y estupefacientes o psicotrópicos, salvo por prescripción médica, no estar sujeto a otro proceso penal en el que se haya decretado como medida cautelar la prisión preventiva y sujetarse a medidas de supervisión y vigilancia. Bien, licenciada, dos puntos que me gustaría tocar antes de entrar con las preguntas del público, y uno es, este nuevo derecho de ejecución penal me dice que es derivado de la reforma del 2008 y que se dio un plazo de 8 años para que entre en vigor. Así es. ¿Qué tendría que pasar ahora que entre en vigor en junio de 2016 o qué es lo que va a pasar? Bueno, ahora que entre en vigor todo el sistema de justicia penal, también se tendrá que adaptar a la ejecución penal. Y uno de los principales acontecimientos que va a haber es la creación de más juzgados especializados, porque actualmente solamente tenemos 3 juzgados especializados en ejecución de penas y tendremos la necesidad física
de tener más instalaciones, más juzgados, para que sean ellos los que se ocupen de toda esta etapa de la ejecución Y 3 penal. juzgados con competencia a nivel nacional, ¿no? Así es, ellos están viendo todas las sentencias que causaron ejecutoria a partir del 19 de junio de 2011. Entonces ahorita ya el número de sentenciados que tienen a su disposición es innumerable. Entonces, cuando entre en vigor ya el nuevo sistema al 100%, pues se van a incrementar los números de procesos, etcétera, y de esa manera tendrán que crecer también los juzgados de ejecución. ¿Cuál es el papel de ustedes como defensores públicos ante este nuevo derecho de ejecución de penas? Bueno, como lo ha sido siempre, es estar a la vanguardia, estar al pendiente de todas las personas que necesiten de nuestros servicios, y no solamente durante en la etapa de averiguación previa o del proceso o ahora con los nuevos juicios orales, sino también en esta etapa de ejecución. A veces yo estoy muy contenta de estar participando en este programa porque necesitamos que el público sepa que aún ya en esa etapa en que al parecer está todo perdido porque ya le dictaron una sentencia y la persona va a permanecer privada de su libertad por X tiempo, todavía hay muchos derechos que se pueden hacer valer y hay muchas incidencias que se van a ir manejando en los juzgados, y para eso precisamente estamos los defensores públicos en estas áreas, en estas etapas, para hacer valer sus derechos, y no solo de la persona privada de la libertad, sino también de la gente que está a su alrededor, de los mismos defensores, de los visitantes, los familiares, etcétera, ¿no? Tenemos mucho que hacer en esta etapa. Una protección muy amplia, sin duda. Así es. Pues si le parece bien, vamos ahora con algunas preguntas del público sobre este tema. Ya tenemos aquí la primera pregunta, es de Francisco Hernández del Estado de México. Nos comenta que visita a un familiar en un centro de reclusión. Pregunta si en su calidad de visitante está protegido por el nuevo derecho de ejecución penal. Así es. Actualmente ya debe estar en vigor este respeto a los derechos fundamentales de todas las personas que están alrededor de los sentenciados, de las personas privadas de la libertad, inclusive a los visitantes. Nos hemos dado cuenta y son quejas frecuentes en el servicio que brindamos en el Instituto de Defensoría Pública, el hecho de que arbitrariamente de repente se les niega la entrada a los familiares, a los visitantes, por el hecho de no portar la ropa adecuada. A veces llevan el color de los uniformes de los internos, entonces no es posible que ingresen así, pero bueno, precisamente hay reglamentos que deben estar a la vista, que se deben cumplir, estamos de acuerdo, pero no se deben exceder las autoridades en este sentido, o sea, no nada más negar la entrada por negarla o pedir algo a cambio, ¿no? De que se le deje pasar Claro. así o que lleve cierto alimento que le va a llevar al interno y que no puede pasar, pero si deja ahí una dádiva, pues a lo mejor pasa. Eso es lo que no puede estar sucediendo ya. Y precisamente es de lo que se trata. Entonces, cualquier visitante ya está protegido también en cuanto a sus derechos fundamentales, porque tiene derecho a visitar a su familiar, a también colaborar con el bienestar de la persona privada de la libertad y demás. Una persona abandonada pues no va a tener las mismas oportunidades de ejercer sus derechos y demás ahí adentro. Entonces es muy importante que también se le proporcione respeto a los derechos de las visitas. Muy bien, se nos termina el tiempo, pero quiero darle lectura a una pregunta más. Esta es de Aurora Colín Estrada, de la delegación Álvaro Obregón. Quiere saber cuáles son los beneficios para los sentenciados tras la reforma constitucional de 2008 en cuanto a la ejecución penal, algo que veníamos comentando, ¿no? Sí, claro. Los beneficios para los sentenciados y las personas privadas de la libertad son enormes. Ahora vamos a estar hablando de que se le va a castigar únicamente por el hecho que cometió, el hecho delictivo, que no se va a extender su pena más allá, que simplemente es un tiempo de restricción de derechos ahí adentro y nada más. No se le va a tratar de cambiar, no se le va a tratar de cambiar tampoco sus tendencias religiosas, sus costumbres, sus gustos, sus aficiones. No se le va a tratar de cambiar en nada, simplemente va a pagar en prisión una pena que le están imponiendo por haber cometido un delito. Yo creo que eso es lo fundamental y sobre todo que se tienen que respetar los derechos ahí adentro.
No se le tiene por qué denigrar a la persona, no se le tiene por qué obligar a hacer trabajos forzados o lo que se acostumbraba en el pasado, ¿no? Bien, dejar de tratarla como una enferma, ¿no? Así es. Muy bien. Gabriela Prado, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este programa para hablar sobre este tema del nuevo derecho de ejecución penal. Muchas gracias. Al contrario, muy agradecida. Ella es la licenciada Gabriela Prado Garcés, defensora pública federal. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, hasta luego. Y a ustedes les agradezco también el favor de su atención y como siempre los espero la próxima semana con más aquí en Te Defendemos y en tanto la invitación a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.